Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde al artículo de estudio número 16, que tiene por título: Demos siempre gracias por el rescate, el cual está basado en el libro de Marcos 10:45. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué es el rescate y por qué lo necesitamos? El rescate, en armonía con lo que se dice en 1 Corintios 15:22, es el precio que tuvo que pagar Jesús por el pecado voluntario y condenado a muerte de nuestro primer padre perfecto, Adán. Y necesitamos este rescate, ya que debido a pecado de nuestro primer padre perfecto, Adán, entró la muerte al mundo, y él no tiene excusa ni derecho a esta resurrección por la gravedad de sus actos, pero nosotros sí tenemos esta oportunidad, y esto es gracias al gran regalo de Jehová, con el sacrificio de su querido Hijo. Veamos la pregunta número 3. Según Juan 14:31 y 15:13, porque estuvo Jesús dispuesto a sacrificar su vida humana perfecta. Los textos de Juan 14:31 y 15:13 explican que Jesús estuvo dispuesto y lo hizo solo por amor, un amor muy grande por su querido Padre y por todos nosotros. De esta forma, aunque sufrió, nunca dudó en hacer la voluntad de su Padre y de darnos a todos nosotros esta salvación futura. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Por qué permitió Dios que Jesús sufriera? Veamos la pregunta número 4. Describa cómo murió Jesús. La muerte de Jesús fue agónica y muy dura, ya que le hicieron pasar un gran sufrimiento, y que sus seres queridos, como su madre, lo viera y sufriera también. Además, le hicieron cargar el madero durante una parte del camino, recibió golpes que desgarraban su carne. Lo clavaron como sabemos, y su propio peso aumentó estas heridas, tal sufrimiento, que su cuerpo llegó a un momento en el que apenas ya podía responder, le costaba respirar y estaba al límite de sus fuerzas. Veamos la pregunta número 5. Para Jesús, ¿qué era peor que la manera en que murió? Para él, lo peor fueron las acusaciones por las que le hicieron todo eso, ya que era algo totalmente injusto acusarlo de blasfemia, y las palabras y los insultos que le decían, eso fue lo que más le dolió, aparte del dolor físico que tuvo que resistir. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué tenía que ser colgado Jesús en un madero? Gálatas 3:13 explica que de esta forma liberó a los judíos de la maldición que había hasta ese momento, ya que esta maldición decía, como dice el versículo, que todo el que es colgado en un madero es maldito, por lo que Jesús, al ser colgado de este madero, fue maldito en lugar de todos ellos, liberando a estos judíos, poniéndose en su lugar. Veamos la pregunta número 7. ¿Cuál es la segunda razón por la que Dios permitió que su Hijo sufriera? La segunda razón es que Jehová lo estaba preparando para su papel de sumo sacerdote,
ya que Jesús es consciente de todo el dolor y sufrimiento por el que pasamos siendo imperfectos y por obedecer a Dios en nuestras vidas, y esto nos conlleva injusticias, dolor, sufrimiento y dificultad por las pruebas que se nos presenta, una presión similar a la nuestra. Sintió Jesús y por ello nos comprende y nos sigue amando por nuestro esfuerzo. Veamos la pregunta número 8. ¿Cuál es la tercera razón por la que Dios permitió que Jesús fuera probado hasta el límite? La tercera razón es que nos sirve de ejemplo para nosotros, ya que como siervos de Dios pasaremos pruebas muy difíciles, posiblemente no tanto como las que pasó Jesús, y aún así se mantuvo fiel a su Padre. Por eso, esta tercera razón es la de imitar su ejemplo, así nosotros también podremos sobreponernos a todo lo que tenga que venir. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Un escritor bíblico que agradecía profundamente el rescate. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué ejemplo nos puso el apóstol Juan? En el ejemplo del apóstol Juan, tenemos una gran experiencia de la que aprender, ya que él sufrió otra gran injusticia, que fue el encarcelamiento y exilio a isla de Patmos, solo por hablar del nombre de Dios durante su vida, sin hacer daño a nadie. Igualmente a nosotros, nada nos parará de dar testimonio de Dios. Sabemos que se nos perseguirá por ello, pero nuestro amor por Dios es más grande, como el de Juan. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo mostró Juan su gratitud por el rescate en los libros bíblicos que escribió? Vemos que menciona más de 100 veces el rescate o sus beneficios en los libros que escribió, daba testimonio de él, de lo que Jesús hizo por todos nosotros, y que seamos obedientes, leales y mostremos amor por este gran regalo, y que incluso, si se cometen errores, que no se pierda la esperanza, y se busque la reconciliación gracias al sacrificio de Jesús por todos nosotros. Vamos a pasar al quinto subtítulo. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud por el rescate? Veamos la pregunta número 11. ¿Qué puede ayudarnos a no caer en la tentación? Siempre debemos acudir a la oración para que Jehová nos ayude, tal como nos dice Mateo 6:13, para que no nos deje caer en la tentación. Además, debemos tener en mente el gran esfuerzo y sacrificio que hizo Jesús por nosotros y el maravilloso regalo de Jehová. Así estaremos valorando todo lo que hicieron por nosotros, manteniéndonos firmes a su voluntad. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo podemos seguir el consejo que leemos en 1 de Juan 3:16 al 18? Son muchas las formas, una de ellas es amando a nuestros hermanos, ya que Jesús dio la vida por todos nosotros, por nuestros hermanos, por sus amigos. Igualmente nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo, y esto se refleja en el amor que tenemos por ellos. Veamos la pregunta número 13. ¿Por qué debemos perdonar? El perdonar es una forma de agradecer el rescate, ya que todos tenemos que ser perdonados, nadie es perfecto, y cometemos errores, y Jehová nos perdonó primero a nosotros, entonces con más razón hemos de imitar este hecho y perdonar a nuestros hermanos, así demostramos verdadera gratitud por el rescate. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Cómo podemos valorar cada vez más el rescate? Veamos la pregunta número 14. ¿Qué nos ayudará a valorar más el rescate?
Dar gracias a Jehová por el rescate, como hace nuestra hermana Joana, que lo menciona en sus oraciones, ya que nuestra oración personal es el medio que tenemos para hablar directamente con Dios y expresarle lo que sentimos. Es una gran oportunidad de mostrarle lo mucho que valoramos el rescate y todo lo que hace por nosotros. Veamos la pregunta número 15. ¿Por qué deberíamos apartar tiempo para leer sobre el rescate y meditar en él? Es muy difícil imaginar e intentar sentir todo lo que implicó ese momento. Por eso, es importante apartar tiempo para leer y meditar sobre el rescate. De esta forma, como le ocurre a esta hermana, amaremos aún más a Jehová y Jesús por todo lo que hacen e hicieron por nosotros. Ahora, veamos la pregunta número 16. ¿Cómo nos beneficia enseñarles a otros sobre el rescate? Enseñar a otros del rescate no solo es útil y beneficioso para ellos, porque se pueden beneficiar de la misma esperanza que tenemos nosotros, sino que para nosotros también nos sentimos muy bien hablando de ellos y esto hace que los valoraremos. Además, nos anima mucho ver cómo aumenta el número de visitantes año tras año a la conmemoración. Veamos la pregunta número 17. ¿Por qué es el rescate el mayor regalo de Dios para la humanidad? Porque por medio del rescate se llevará a cabo el propósito original de Dios con la tierra, será convertida en un paraíso, se pondrá fin a las malignas obras del diablo, y además, el rescate nos permite tener una bonita amistad estrecha con Jehová, aunque seamos imperfectos. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es ¿qué es el rescate? El rescate es el medio y gran regalo que Jehová nos ha dado, por medio de su Hijo Jesús, de reconciliarnos del pecado de nuestros primeros padres, por el que nos condenaron a morir, para obtener la vida que nos da Cristo, por medio de su gran sacrificio, una vida eterna, sin muerte ni enfermedades. La segunda pregunta es ¿por qué tuvo que sufrir y morir Jesús? Jesús murió para que todos los que pongan fe en el rescate y en la voluntad de su Padre obtengan la vida, y sufrió de la forma que lo hizo para poner fin a la maldición del madero de tormento para los judíos al no obedecer su promesa de ser obedientes. Además, esta situación preparará a Jesús para ser sumo sacerdote y comprender las presiones que sufrimos, y nos sirve de ejemplo a imitar para ser leales como lo fue Él ante las dificultades que enfrentemos. La tercera pregunta es ¿cómo podemos valorar cada vez más el rescate? Todo cristiano valora mucho el rescate y lo tiene siempre presente, ya que por medio de él será posible la gran esperanza que esperamos todos y podemos hacer más por valorarlo. Por eso, debemos dar las gracias a Jehová en nuestras oraciones, meditar en el rescate y enseñando a otros de este gran regalo. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.